te aseguro que no vas a tener tantos dolores de cabeza. Es como ir tomando decisiones. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me alegra mucho tenerte nuevamente aquí en mi jardín y obviamente hablando de plantas, que es lo que nos gusta. El día de hoy te quiero hablar como de un tema bastante ambicioso y poco creíble, pero puede en parte resultar cierto, lo puedes aplicar en tu jardín, así que te invito a que me acompañes a lo largo de este video. Y ahora sí, bienvenidos. Sé que al leer el título de este video vas a decir: Yuri, eso suena un poco exagerado o ambicioso, que las plantas se cuiden solas, pero lo podemos lograr si elegimos, o más bien seguimos estos 4 pasos que te voy a comentar el día de hoy. Sé que te vas a llevar una grata sorpresa, lo fácil que es de aplicar en tu jardín. Y para que empecemos así rápido con el video, te voy a comentar el primer paso, y es cuando nosotros vamos a comprar nuestras plantitas, cuando vamos al vivero o la persona que nos venda las plantas, si tenemos esa opción, porque muchas veces también te compramos por páginas web y esto nos resulta algo difícil aplicar lo que te voy a comentar en este momento, pero cuando vayas a un vivero sí lo puedes hacer, y es tomarte el tiempo de revisar las plantas, por ejemplo el follaje, que no tengan plagas, que si puedes un poquito revisar el sustrato, que no vaya a tener plagas, que los tallos estén en buen estado, no vaya a tener hojitas o indicios de alguna plaga, de hongos, más que todo de hongos, que resulta algo complicado de ver así tan evidentemente. Así que ese es como el primer paso a tener en cuenta si vas al vivero. También compara entre las otras plantas una que esté en buen estado, que sobresalga un poco más entre las otras, puede ser una muy buena elección, y para que no te traiga tantos dolores de cabeza más adelante. Como segundo, y esto es como ir tomando decisiones a medida que vas comprando plantas, que vas aumentando la colección en tu jardín, y es elegir un buen sustrato de acuerdo a las necesidades de la planta. No podemos utilizar un sustrato para cactus y sembrar una plantita de flores, no podemos utilizar un sustrato de orquídeas para los cactus, no va a ser viable a largo plazo. Puede que se adapte durante un tiempo, pero luego ya las condiciones van a ser hostiles, muy difíciles para esta planta que se adapte. Entonces, según las necesidades que tiene la planta, nosotros vamos a aplicar el sustrato, vamos a sembrarla en ese sustrato. Ya aquí en el canal hemos hablado muchísimo de qué sustrato utilizo. Por aquí te voy a dejar una lista de los sustratos que aplico en mi jardín para geranios hiedra, para geranios malbón, para plantas de flores, como también he ido optimizando estos sustratos de acuerdo también a mis necesidades, porque es mucho trabajo preparar un sustrato para pendientes de la reina, un sustrato para geranios hiedra, otro sustrato para geranios malbón. Entonces los he ido agrupando para que me resulte mucho más fácil y que no me resulte tan complicado y mucho trabajo, para que mi jardín así también se mantenga solo y así me resulte no tan frustrante todo este trabajo. Entonces lo que hago es agrupar, por ejemplo, un sustrato para plantas de flores, un sustrato para cactus, un sustrato para orquídeas, un sustrato para anturios, y así me resulta mucho más fácil. Teniendo en cuenta las necesidades de la planta, elijo el tipo de sustrato, los materiales que la planta necesita. Por ejemplo, algunos necesitan perlita para drenar mucho mejor, otros no. Algunos necesitan arena para drenar, para que queden espacios vacíos, para que sus raíces puedan crecer deliberadamente. Entonces tenemos que aplicarlo. Para otras plantas resulta la arena algo complicada para adaptarse, entonces es mejor no aplicarlo. Otras plantas necesitan mucha cantidad de abono orgánico, otras no. Entonces es ir
viendo, y creo que aquí en el canal te he hablado muchísimo de cada uno de estos temas, de los tipos de sustrato que utilizar. Si aplicamos desde el momento en que sembramos la planta un buen sustrato, te aseguro que no vas a tener tantos dolores de cabeza a medida que la planta va creciendo, porque no vas a tener que estar luego reparando ese error que cometiste, por ejemplo, si utilizaste un mal sustrato o un sustrato no apropiado para la planta. Entonces esto requiere esfuerzo, algo de dinero, y si aplicas desde el inicio el sustrato adecuado, te aseguro que te va a facilitar muchísimo la vida aquí en el jardín. El tercer paso es regar adecuadamente. Es esa actividad que debemos de hacer sí o sí en el jardín. Pero si nosotros regamos bien, correctamente, también nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza más adelante, teniendo en cuenta también las necesidades de la planta, el crecimiento que tiene la planta, el tamaño de la matera, el tamaño de la planta. No es lo mismo regar una planta de un crecimiento bastante amplio a regar y que esté en una matera amplia, a regar una planta que esté en el mismo tamaño de matera, pero que tiene un crecimiento lento, no tan amplio, tiene pocas hojas, está un poco más pequeña que la otra que les acababa de mencionar. Entonces, tener en cuenta estos puntos de referencia nos ayuda muchísimo para tomar mejores decisiones y que no vayan a afectar como ese buen desarrollo de las plantas. Y esto nos va a ayudar muchísimo, nos va a facilitar muchísimo el tiempo en el jardín, como no a estar tan enfocados trabajando en el jardín, cambiando el sustrato, regando, que esta planta está fea, debo revisar para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, a veces cuando nosotros regamos de manera consciente y saber las necesidades de ese momento que tiene la planta, nos puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, sabemos que esa planta lleva ahí varios días sin regar, está a la intemperie, recibe sol directo y está marchita porque está súper deshidratada. Entonces ahí sí podemos regar abundantemente, y en comparación con otra que está en buen estado, que tiene algo de humedad en el sustrato, entonces las cantidades van a ser diferentes. Por ejemplo, hay otras plantas que soportan muy bien estar expuestas a la intemperie durante largas temporadas de lluvia, otras no. Entonces ahí es también otro punto para decidir si la dejamos a la intemperie o la podemos proteger, porque nosotros mismos hemos aprendido que no soporta estar en esas condiciones, y eso es lo que he hecho con varias plantitas aquí en el jardín. Sé que son resistentes, pero ya llega un momento en el que ellas ya no aguantan más y es momento de colocarlas acá bajo este techo para que las proteja. Y aquí tengo varias que soportan muy bien altas temperaturas, largos periodos de lluvia, de sequía, y están bastante bien. Eso es porque he ido aprendiendo durante estos años cuáles son las necesidades de las plantas en cuestiones de riego, que es como ese paso que estamos hablando. Y aquí una recomendación adicional es no ser tan como cuando nosotros estamos empezando con este mundo de la jardinería, somos como muy acelerados, queremos sembrar una planta y que pronto crezca, y creemos que al estar regándola, fertilizándola, que no creció, no crece como yo espero que creciera, entonces voy a cambiar el sustrato, y nos apresuramos tanto, y el jardín requiere tiempo, paciencia. Entonces es algo que también debemos de tener en cuenta, que no es entre más le demos a la planta, ella va a explotar en flores, va a crecer desmesuradamente. Esto no es así con la jardinería, hay que tener mucha paciencia, y con el riego resulta paradójico, porque creemos que al más agua y más agua y más agua, o más fertilizante, la planta va a explotar en flores, y resulta que no, la podemos estar incluso matando por exceso de agua, por exceso de fertilizantes. Entonces hay que ser conscientes que también son seres vivos y necesitan un equilibrio de todos estos elementos.
Entonces con el riego sí hay que ser muy conscientes de hace cuánto las regué, cuál es el sustrato que utilicé. Utilicé un sustrato que se seca muy rápido, entonces voy a regar con más frecuencia. Entonces para mí el riego sí es muchísima conciencia, porque he tenido muchos problemas por esa misma razón, porque ya pasaron 3 días, voy a regar. Ya pasaron 5 días, voy a regar sin conocer las condiciones del sustrato o las condiciones de la planta, las condiciones del ambiente. Entonces muchas veces pecamos como por no tener esa conciencia, de ser un poco más abiertos a lo que está sucediendo con estos seres vivos. Y como cuarto y último paso es elegir plantas de bajo mantenimiento para que se cuiden solas, porque por ejemplo por aquí tengo un video, te lo voy a dejar si quieres profundizar un poco más de cuáles son esas plantas. Es una pequeña lista de las plantas que considero que son de bajo mantenimiento. Y cuando somos personas ocupadas, no tenemos tiempo, pero queremos tener un espacio con plantitas, con vida, con color, y gusta que es tener plantas, entonces no queremos que se resulte en algo frustrante, que se nos salga de las manos y luego ese hobby resulta una pesadilla. Entonces también elegir plantitas de bajo mantenimiento, que si nosotros tenemos que salir de vacaciones, no tener como ese miedo y ahora mi plantita se va a morir, ¿qué va a pasar con ella? Eso es lo importante de conocer también en este mundo, la gran posibilidad que tenemos de elegir plantas de acuerdo a nuestras necesidades, a las condiciones ambientales, y hay plantas de muy bajo mantenimiento. Para nadie es un secreto que los cactus, suculentas son de bajo mantenimiento, algunas aloes. Podemos estar ausentes por varios días y ellas ni cuenta se dan. Entonces incluso cuando llegamos están mucho más bonitas porque no hemos estado ahí regando, y que esto para ellas resulta algo, se convierte en un ambiente difícil para ellas crecer. Entonces ese ambiente natural de ellas es un suelo seco, con muy buen drenaje. Entonces esto les ayuda para que vayan creciendo y se pongan mucho más bonitas. Obviamente no quiero que crean que tener un jardín es algo, o sea, no estar en los extremos. No es una tarea tan complicada, pero tampoco es una tarea muy fácil. Requiere tiempo, esfuerzo, muchísima paciencia, curiosidad para seguir aprendiendo, y eso es lo bonito del jardín, que siempre estamos ahí aprendiendo, asombrándonos. A veces como esa alma de niños se nos esfuma entre las manos con el tiempo, y a veces ese asombro lo perdemos, y con las plantas creo que de una manera lo vamos recuperando, y eso es lo que me gusta del jardín. Así que espero estos 4 pasos sean útiles, y si así lo crees, si eres nuevo aquí en el jardín, te invito a suscribirte a mi canal. Es gratis, me ayudas muchísimo. Es un canal pequeño, pero puede con esa suscripción que YouTube recomiende a más personas y tenga más visibilidad, así que te lo agradecería muchísimo. Y bueno, compartir esto que me encanta, que es el jardín, hablar de plantas, de las experiencias que tenemos aquí en el jardín. Me alegra muchísimo tenerte nuevamente aquí en mi jardín, que me hayas acompañado. Te mando un fuerte abrazo, una energía bonita para que tus plantas se puedan poner aún más bonitas, para que te llenes de motivación y puedas seguir construyendo ese espacio bonito en tu jardín. Así que te mando un fuerte abrazo, y a todos ustedes gracias por estar aquí.